¿Es posible sanar traumas del presente, problemas que tenemos en el presente, regresando a vidas pasadas? Sí, yo creo que sí. Y es algo que venimos demostrando en esta serie de programas que estamos dedicando a este tema con Luz Arnau. Luz, bienvenida de nuevo a Boira. Bien hallada, un placer, gracias. En el anterior programa hablamos de todas las utilidades, aplicaciones que puede tener una sesión, ¿no?, de regresión kármica, pero tampoco no explicamos cómo funciona, ¿no?, un poco la práctica. ¿Cómo sería una sesión de regresión kármica? ¿Cómo empieza? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago yo? Sí. Sí. Yo utilizo un poco la técnica de Brian Weiss, ¿vale? Pero también, como te decía en el anterior programa, de todos mis maestros yo he cogido también, me he hecho yo también mi maestría. Lo hago a través de la relajación, no es una hipnosis, no vamos a entender como hipnosis en el momento que yo pierdo el control de mi consciencia y actúa el inconsciente. Lo hago a través de la respiración, de mi voz, llevo a la persona a un estado de tal relajación en el cual todas mis órdenes son acatadas, sin resistencia, y entonces a partir de ahí vamos yendo hacia atrás. Con la voz mía los voy induciendo, los voy llevando hacia atrás. Entonces empezamos, pues por ejemplo, nos podemos ir a la semana pasada, ¿no? ¿Qué hiciste la semana pasada especial? Y a partir de ahí vamos yendo hacia atrás, empezamos a ir a cumpleaños de cuando eras pequeño. Si no recuerdas una parte de tu vida, no la podremos saltar, y más adelante podremos ver qué bloqueo tienes en esa parte de la infancia, y así vamos yendo hasta el feto, hasta el momento que estás dentro de tu mamá, y justo antes de tu nacimiento hacemos un salto a la vida anterior. Es espectacular. ¿Se consigue en una terapia sola? A veces sí, a veces no. Depende. Yo me he encontrado con personas que en una sesión hemos dado un salto a vida pasada y hasta yo me he quedado sorprendida, fenomenal. Y hay personas con mucha resistencia, con muchos bloqueos en esta propia vida, y entonces lo que hago es primero vamos a tomar conciencia, ¿no? Pues de por qué te sentías tan triste cuando eras pequeñito, por qué no recuerdas esta etapa de tu vida, ¿no? Qué shock, que pudo haber ahí para que tu cerebro selectivo te proteja y haya metido eso en ese cajón de tu disco duro para que no lo recuerdes. Vamos a ver qué es lo que hay. Es muy interesante. Es muy interesante y llevas ya mucho tiempo haciéndolo, sí. Y me consta que son muchas las personas que realmente han pegado un salto en su vida, ¿no? Y han crecido y han superado problemas que parecían insuperables, porque esto nos pasa a todos, que muchas veces parece que tropecemos con la misma piedra y nunca pasamos a la siguiente fase. Pues mucha gente ha caído a luz, toda la gente que va a su consulta logran dar ese cambio de chip, ese salto, ¿no? Supongo porque Luz no solo es muy buena en lo que hace, en el caso de la regresión kármica, sino porque también emplea otras facultades psíquicas. Luz es sensitiva, Luz tiene el don de la clarividencia. Para la gente que no lo sabe, Luz, ¿qué diferencia habría entre un clarividente y un vidente? El vidente tiene flashes, ¿no? El vidente de repente tiene como un flash, como algo que le aparece en la mente, y los clarividentes tenemos una conexión mucho mayor. No solamente es lo que vemos, sino lo que sentimos. Incluso a veces los seres de luz que acompañan a la persona nos pueden estar diciendo. Es muy parecido, lo que pasa que quizás es mucho más fuerte la percepción de un clarividente. Yo a veces puedo entrar en un lugar y sentir si ahí ha habido buen rollo o mal rollo. De hecho, a veces cuando me llaman para hacer investigación en alguna casa, por si hay algún espíritu o les están pasando algún fenómeno extraño, nada más entrar en la casa yo puedo percibir, incluso oír o sentir cosas que han pasado ahí dentro. Un vidente vería pequeños flashes y siempre necesitaría un apoyo en algún tipo, en la cartomancia, en la escritura automática, yo qué sé, la bola de cristal. Hay muchos, el péndulo, ¿no? El péndulo. Siempre necesitarían como una forma de abrir más ese canal para poder sentir más, el clarividente o el medium, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de que eras clarividente? ¿Consciente? Sí.
Yo creo que a partir de entre los 9 y los 10 años. Inconsciente, desde que tenía 2 años. Mi madre ya decía que era una niña diferente. ¿Por qué? Era especial. Porque hacía cosas raras. ¿Qué cosas? Y según me cuenta ella, porque no recuerdo todo, dice que una vez íbamos en el autobús, antiguamente, que se entraba por la parte de atrás y había un señor que te cobraba, todo esto no lo has vivido, había un señor que te daba el ticket, te cobraba, y se ve que iba el autobús así, ¿no? Y entonces ella me llevaba en brazos y le di un bofetón a una señora, le pegué. Yo no soy nada agresiva, jamás lo he sido. Odio las discusiones, odio la gente con aura gris, yo no puedo. Va contra mi forma de ser todo lo que sea hostilidad, ¿no? Y se ve que le di un guantazo. Y entonces, claro, cuando ella me preguntó ¿por qué has hecho eso? Normal, imagínate, en la época supongo que me daría el culo, supongo que me pegaría. Y me dijo ¿por qué has hecho eso? Y le dije porque esa mujer es muy mala, mamá. Es mala, mujer mala. Ella con el paso del tiempo comprendió quizá el por qué yo hice ese acto, pero dice que ya con 2 años y poco la señora se ve que me fue a hacer alguna carantoña y le di un guantazo. Porque tú percibiste que tenía... O alguna cosa, sí, fue una cosa rara. Percibiste que tenía un espíritu oscuro. Imagínate, ¿no? Una niña de 2 añitos y poco, debí ver algo en ella, debí ver esa aura oscura o algún espíritu. ¿Y te volviste a encontrar a esa persona como para saber si realmente esa persona era mala o tenía esos sentimientos o tenía...? No lo sé, yo tenía 2 añitos. No, 2 años, claro. Mi madre dice que ella, cuando yo le dije es una señora mala, se quedó muy sorprendida, supongo que me daría un par de cachetes en el culete, que es lo que se hacía en la época, y para casa. Yo cuando verdaderamente empecé a darme cuenta que yo era diferente fue en la primaria. Cuando empecé. ¿Qué pasó? Es decir, ¿qué fue lo primero que viste? Lo primero para decir, aquí veo cosas que no ven los demás. ¿Qué es lo que viste? La profesora de francés. La profesora de francés tenía un anciano a su lado. Un hombre muy viejo, muy delgado, muy enfermo. Y entonces cada vez que me tocaba francés, yo me moría de miedo. De hecho, estudié francés, claro, que era lo que estudiábamos también. El inglés era aparte y pocos lo hacían. Estudié y te puedo decir que lo entiendo perfectamente y me cuesta mucho hablarlo porque tuve un rechazo. Tienes como un trauma allí, ¿no? ¿Por el espíritu que veías o por aquel hombre que por veías? Por la señorita, porque entonces te tocaba la misma profe todo hasta que llegabas a octavo. Y siempre la acompañaba aquel ser, ¿no? Aquel espíritu, aquel hombre. Hasta que yo más mayor ya empecé a poder comprender, ¿no? Pero yo recuerdo la primera vez que yo vi algo que me asustó fue ese ser. ¿Y ese espíritu, ese ser, quién podía ser? Si mal no recuerdo, era un abuelo de ella que la acompañaba. No recuerdo muy bien porque ahí también tengo momentos que no recuerdo. ¿Aquel ser, aquel anciano, intentó comunicarse contigo de alguna manera? Sí. ¿Sabía que lo veías? Sí, claro, cuando se dio cuenta que lo veía, sí. ¿Y qué te dijo? ¿Qué hizo? No, ya te digo, yo después de tantos años estudiando francés lo entiendo perfectamente, me cuesta un montón hablarlo y te lo mezclo con el catalán y con el inglés, porque yo no estaba mal, me sentía muy mal en esa clase. Yo creo que intentaba a veces no es que me hablen, Alex, es que lo siento dentro, puedo sentir lo que me está diciendo dentro de mí. ¿Sabes? Es como palabras que suenan dentro de mí. Y entonces recuerdo que intentaba, pero yo tampoco no tenía la experiencia que tuve años más tarde y no comprendía lo que me decía. Sé que intenté que me sacaran del liceo francés muchas veces y mis padres no accedieron. Como clarividente, Luz, ¿tú puedes ver el futuro, por ejemplo? Sí. ¿Puedes ver lo que le puede pasar a una persona? Por supuesto. Pero ese futuro es determinado, es un futuro, tú lo ves y eso va a pasar sí o sí si la persona no cambia. Hay muchos futuros, lo digo porque hay una teoría, ¿no? La teoría de la relatividad de Albert Einstein, por ejemplo, decía eso. Hay muchos universos, al igual que puede haber muchos futuros y muchas vidas diferentes, ¿no? Conviviendo en el mismo espacio-tiempo. Entonces... Lo que te decía el otro día, la división del alma. Eso. El alma puede estar dividida hasta un máximo de 3. No, perdón, hasta un máximo de 4. Puede estar dividida tu alma y al mismo tiempo una parte de ti estar aprendiendo cosas en otro lugar,
pero ese conocimiento, que esa parte de ti que está aprendiendo cosas en otro lugar, te va a llegar a ti también. Por eso a veces sabemos cosas que no sabemos, porque las sabemos, y a veces en nuestra vida suceden cambios que no comprendemos por qué suceden, y es porque esas otras partes de ti, en el caso de que estuvieras dividido, están aprendiendo cosas paralelamente a ti. Curioso esto. ¿Y cómo podemos ser conscientes? Es decir, ¿cómo podemos entrar en contacto con esas partes de nuestra alma, ¿no? El alma dividida. ¿Cómo entramos en contacto con esas partes? No entramos. No entramos. Puede ser que en un momento dado de tu vida te cruces con alguien que tenga una vida totalmente paralela y al 90% seguro que es una parte de tu energía, pero no te acompañará estrechamente durante toda tu vida. Puede permanecer cerca, pero nunca estrechamente. Entonces, esas partes del alma sería aquello que llamamos el alma gemela, que no es que sea un alma gemela, sino que es una parte de tu alma. Nunca podrás tener una relación emocional, sexual, afectiva con una parte tuya dividida para vivir experiencias rápidamente. Volviendo al tema de la clarividencia, ¿no? Es que volveremos a otro programa, trataremos el tema este de alma dividida, que yo creo es muy interesante y es bastante novedoso. Tú ves el futuro de una persona. Sí. Una persona que va a tu consulta, tú ves el futuro. Sí. ¿Pero ese futuro es determinado? ¿Es un futuro que se tiene que cumplir sí o sí? ¿O se puede cambiar? Tenemos el libre albedrío, Alex, para poder cambiar las cosas. Hay cosas, valga la redundancia, que vamos a tener que vivirlas, queramos o no queramos, porque forman parte de nuestro karma. Va a depender de la consciencia con la cual tú vivas esas situaciones. Partiendo de la base de que tenemos el libre albedrío para poder elegir qué hacemos en la vida, condicionados por el karma, acuérdate, hemos elegido papá, mamá, hemos elegido lugar de nacimiento, raza, color, hemos elegido todo. Partiendo del condicionante ya elegido previamente, antes de la concepción incluso, nuestra vida la vamos a determinar nosotros. Yo siempre digo, ¿tú qué quieres de ti? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres ser feliz? ¿Tú qué día quieres hoy? ¿Un buen día? ¿Un mal día? Estate atento a tu mente, porque que sea un buen día o sea un mal día va a depender de tus pensamientos. Cuando el hombre se convierte en solo pensamiento, se olvida del sentir, se olvida del corazón. Cuando un hombre se convierte solo en mente, ya no hay amor, ya no hay sentimiento, y sin sentimiento nos convertimos en mente. Cuando la mente gobierna, manda sobre nuestro corazón, vivimos una vida verdaderamente de tortura, porque la función de la mente constantemente es pensar, y la mente suele estar en lo que fue y nos hizo daño, en lo que queremos que sea nuestra vida y no vivimos lo que está siendo. Entonces vivimos constantemente ahí, en ese pasado y en ese futuro. Por lo tanto, el futuro lo vamos haciendo nosotros día a día, con el pensamiento, con el acto, como tú te portes en la vida. Desde que nacemos, el objetivo de un bebé, ¿cuál es? Cuando tú le haces una carantoña a tu hijo, ¿qué hace? Se ríe. Se ríe, claro. Y tú, sientes un amor, sientes una cosita que el que no es papá no lo puede sentir, ¿no? Sienten otras cosas, pero eso tan fuerte no. El objetivo desde que nacemos es la aprobación, la aceptación del entorno y el amor. Ese es el objetivo. Ser queridos, sí, es lo que buscamos todos. Y dar amor, porque los niños dan mucho amor. Los niños dan mucho y enseñan mucho también. Entonces, ¿el destino está escrito? No, caballero, no lo está. El destino va a depender de cómo metas tú la pata, de cómo seas tú consciente de lo que tienes que vivir, de cómo te quedes atrapado con una persona, con un trabajo o con un pensamiento que no te va a dejar evolucionar. Por lo tanto, nosotros somos los hacedores de nuestra vida, con los condicionantes previos. Acuérdate de eso. Buena noticia, tú decides tu futuro. Eso sí, tienes que tomar conciencia de todo lo que te está pasando y entender por qué te está pasando, y ya eso te va a ayudar Luz Arnau. Ya sabes que si queréis poneros en contacto con ella, solo tenéis que llamar al teléfono que sale ahora mismo en pantallas, escribir un mail o entrar, porque no, también en su página web o en su Facebook, y ella también podéis poneros en contacto con ella. Ella os ayudará. Luz, gracias. Hasta la siguiente. Un placer. Hasta luego.